Y aparte, excelente comparación, el cuerpo de Cuauhtémoc contra un perro en la carretera. O sea, Excelente. bienvenidísimos a Entre Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de su tumba, nos tomaremos una copa de vino en su honor y nos reiremos de sus más oscuros secretos. Que no le digan, que no le cuenten, porque es mentira lo que no mira. Le vamos a mostrar, a enseñar, a contar acerca de un personaje fundamental en nuestra historia. Pero antes que nada, le doy la bienvenida como cada semana a mi compañero Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Acá todo bien. Aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo has estado? Bien, qué bien te sale la meriloqueada, ¿eh? Ya sé, lo practiqué. Ay, sí. Bien hecho. Pues bueno, queridos cenicientos, el día de hoy les vamos a hablar de nuestro último Tlatoani mexica y estoy hablando de Cuauhtémoc. ¿Cómo ves, Oscar? Suena muy bien. Cuauhtémoc es un personaje fundamental en la historia mexicana. Es un personaje lleno de fanatismo. Creo que el mismo Cuauhtémoc era un fanático. Vamos a empezar duro este episodio. Y creo que después los mexicanos del siglo XX continúan en ese fanatismo, tratando de inventarle ahí restos que no le corresponden. Pero bueno. No te adelantes. No me adelantes. No. Alerta de spoiler, o sea, ¿qué te sucede? Sí. Me fui demasiado, me emocioné. Sí, es correcto. Pero primero vamos a mandar saludos a nuestros cenicientos. Queridos cenicientos, mil gracias por estar aquí. ¿Algo que tú les quieras decir? No, pues agradecerles que otra vez hayan sintonizado su podcast favorito de historia. Qué bueno que ya están con nosotros para entrarle al tema y al debate histórico. Gracias por los comentarios que nos dejan en YouTube. Gracias por los likes que también nos dejan en las otras plataformas, tanto de TikTok como de Instagram. Pues nada, hay que seguir hablando de historia en México. Qué buena falta nos hace. Es correcto, de historia real, no la de los libros de la SEP, porque como siempre decimos aquí, los libros de la SEP nos lo enseñaron todo mal. Sí, de historia real y tampoco, a ver, no de los libros de la SEP, pero tampoco la que los grandes camaradas y líderes políticos nos inventan, porque vaya que a Cuauhtémoc le han metido la mano para hacerlo el gran mártir de esta historia, ¿no? Pero bueno, así es. Te dejo empezar. Por favor, ahí te encargo, ¿no? Venga. Pues bueno, la fecha exacta de su nacimiento no es muy precisa, aunque la mayoría indica que nació más o menos el 14 de julio de 1496. Fue hijo de Ahuizotl y primo de Moctezuma Xocoyotzin. Como todo un buen miembro de la nobleza indígena, su escuelita se llamaba El Calmeca, porque pues bueno, es donde aprendió sobre religión, historia, matemáticas y habilidades militares. Era la escuela donde iban todos los nobles en aquella época. Su educación se enfocó principalmente en el cumplimiento de los principios de obediencia, religión y sobriedad que le enseñaban a todos los jóvenes aztecas. Y bueno, doctor, no sé cómo le iría a usted en esta escuela. No. Bueno, ya hoy en día bien, en algunos talleres mal. Pero si sí le ponen ate con quesito, peor, ¿no? No, bueno, es que eso ya es diferente. Es que eso ya estamos entrando al periodo virreinal. Aquí no hay ate con quesito, ¿eh? No, ya sé, pero de todas formas, o sea, estamos hablando de su borrachez, así que no hay tal, y eso es atemporal. Pues bueno, cuando llegan los españoles, Cuauhtémoc era un joven guerrero que había recibido el cargo de Tlacatecatl, o sea, en español que lo había nombrado aquí comandante el chido del ejército de la ciudad de Tlatelolco. Y aquí hay que decir, bueno, obviamente nuestro Cuau tenía todo lo que se necesitaba para que lo nombraran, ¿cómo se llama? Para que lo elevaran a este rango de Tlacatecatl.
Era Tenochca, su mamá era parte de la nobleza y aparte era un chingón en batalla. Así es. Aunque muchos dicen que fue gobernante de Tlatelolco, porque esta ciudad estaba bajo el dominio de Tenochtitlán, más bien era regida como por un grupo de funcionarios que designaba el que estuviera de Tlatoani en turno. Así es. Y pues sí, Cuauhtémoc sí formó parte de ese grupo de funcionarios, pero no fue como tal Tlatoani de Tlatelolco. Es correcto. A ver, vamos a entrarle ya al tema bien. Esta introducción que tú haces, yo tengo ahí algunos puntos en los que voy a diferir. El primer punto es la fecha de su nacimiento, ¿no? Tú mencionabas ahí 1496, es realmente incierto, como tú bien lo decías. Sí, no. Por ahí las fuentes de Bernal Díaz nos dice que es un mancebo de 18 años en el momento que lo conoce. Por lo tanto, también podemos inferir que su fecha de nacimiento pudiera haber estado más o menos en 1502. Pero no lo sabemos porque la figura de Cuauhtémoc y las fuentes primigenias que pudieran hablar de él son muy pocas. Entonces lo que sabemos pues, es que está ahí entre 1496 y 1502. Es hijo de Ahuizotl, el perro del agua. Eso es más o menos lo que quiere decir Ahuizotl. Pero esto no lo hace noble porque Cuauhtémoc no pertenecía a la nobleza principal mexica. De haber continuado el curso histórico, él jamás hubiera llegado a ser tlatoani, porque era noble, pero no era de los nobles. O sea, ¿esto por qué? Porque su madre, al parecer, era tlatelolca, pero no era de las concubinas más cercanas a Huizotl. O sea, era de la casa chica, ¿no? Era una de las capillitas. Exactamente, entonces... Bueno, de los templitos, ¿no? Porque en ese entonces no había capillitas. Sí, de los teocallis. Entonces, pues bueno, es hijo de Ahuizotl y sí recibe educación de noble. Sí va al Calmecac. Su principal educación la recibe en temas religiosos y militares, como era típico de la nobleza mexica. Pero esto va a ser muy importante porque en el momento de estar en la encrucijada de su vida, él va a seguir mucho sus creencias religiosas y no le van a permitir decir, bueno, ya perdí. Él se va a aferrar a sus ideales y a sus creencias hasta el último momento. Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos saber de Cuauhtémoc. También por ahí, todo esto lo sabemos por Alvarado Tezosomoc, lo sabemos por Istrizóchitl y lo sabemos por algunos cronistas ahí de la época. Al parecer no tiene descendencia tampoco, parece que se le tiene registrado una hija, pero después no hay más descendencia y no se sabe nada de los hijos de Cuauhtémoc. Pero bueno, creo que hasta ahí sería mi primer apunte. Te dejo continuar en la historia. Ok, muchísimas gracias. No, de nada, bienvenida. Cuánta cortesía, Dios mío. Sí, ¿no? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué le pusieron a mi café? Traguito. Salud. Con café. Pues bueno, ya hemos hablado de cómo Moctezuma, cuando llegan los españoles, ya había entendido que eso era algo más grande que él y que no había manera de que él pudiera interferir, ¿no? Sin embargo, también dijimos que había un grupo de nobles mexicas que se oponía rotundamente a que Moctezuma tratara también a los invasores, ¿no? Y estaba Cuauhtémoc y Cuitláhuac, obviamente, también lo dijimos. Y aquí el mesito histórico dice que puede ser que el que empezó a aventar piedras cuando Moctezuma sale al balcón a tratar de calmar a toda la muchedumbre, dicen que el que empezó a aventar las piedras fue Cuauhtémoc, entonces pues de ahí todo el mundo también empezó, y pues bueno, ya sabemos en qué acabó eso, pedrada a la cabeza y desvivisión de Moctezuma, ¿no? Así es, y bueno, es que en esta parte es importante mencionar que ya cuando están sitiando la ciudad de Tenochtitlán, por parte de los mexicas hay dos facciones. Una que entiende que ya valió y que deben de aliarse con los españoles.
Esta principalmente va a estar representada por Moctezuma, a quien las crónicas dicen que no, que el pueblo le decía que era una mujer de Cortés y no. Y la otra facción es la facción que representa a Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que se quieren resistir hasta el último momento. Pero bueno, como veremos, porque siempre nos enseñaron, no, es que los mexicas se resistieron hasta el último momento y estaban en contra. No, ya sí había una facción que entendía lo que estaba pasando y que querían hacer ya la alianza con los españoles. Tan es así que van a buscar a otros pueblos que también habían tenido sometidos, a los chalcas, a los texcocanos, a los mismos purépechas, y ya nadie los pela. O sea, ya en su último intento de hacer alianzas, ya nadie los pela porque ya todos habían hecho alianzas con los españoles, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues dale a la historia. Pues continuamos. Dale. Total, que después de que Moctezuma se desvive, sube al trono Cuitláhuac, y ya sabemos que igual luchó, todo lo que pasó, se me enferma Cuitláhuac, sí. Se muere también, y entonces el que sube es Cuauhtémoc. Pero aquí hay algo bien interesante, porque resulta que primero, el título de Tlatoani no era hereditario, o sea, no era como que llegaras y mi papá es aquí el jefe, entonces pues sigo yo, ¿no? Como las Exacto. líneas de la monarquía, por llamarlo. Entonces, todos los miembros de la realeza tenían que participar para elegir a un nuevo Tlatoani, y se hacía a través del voto. Y para esto tenían que llegar todos los señores ahora sí que de todos los señoríos que estaban en el lago de Texcoco. Tenía que llegar el de Tlacopan, el de Tlatelolco, el de Iztapalapa, el de Texcoco, todos. El chiste es que Cuauhtémoc sube al poder en medio de la guerra, y esta pues fue la que obviamente marcó el destino de nuestro país. Para entonces Cuauhtémoc tenía más o menos 20 años y ganó, la verdad, en gran parte porque no había muchos candidatos, porque con la guerra, las epidemias y todo, pues ya estaba muy disminuido el grupo. Y había otros que eran los de la idea de, pues vamos a negociar, vamos, o sea, la idea de Moctezuma, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ellos dijeron, híjole, ¿sabes qué? Pues tú no juegas y tú no puedes ser Tlatoani, entonces, pues, ¿sabes por qué? Principalmente porque los muertos no pueden gobernar, porque me los manda a desvivir así a todos los que estaban elegibles que tuvieran esa idea, ¿no? Incluso se dice que desvivió a 2 de los hijos de Moctezuma que pues seguían con esa idea, ¿no? Sí, sí, no, sí los manda a eliminar. En esta parte de su ascenso, como tú ya bien decías, llega Cuitláhuac, pero como Cuitláhuac no se fue a vacunar al DIF y no terminó su esquema de vacunación, vale queso luego, ¿no? Y entonces eligen a la rápida a Cuauhtémoc. El proceso de elección de un Tlatoani no era algo democrático, no era que el pueblo mexica votara y le pintaran su dedito y mostrara su credencial de que ya votó. No era así, era elegido por la élite. Y los aspirantes a gobernantes tenían que ser del linaje mexica, de la alta nobleza, muy alta nobleza, y no había de otra. Pero entonces, como durante la estancia de nuestros amigos españoles y la matanza que hicieron en el Templo Mayor, comandados por Pedro de Alvarado, ahí se echaron a varios de los pipiles, a varios de la nobleza mexica que hubieran sido los candidatos a suceder a Moctezuma o a Cuitláhuac. Y como ya no existían, entonces es donde entra la opción de elegir a Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc lo que hace en aferrarse a sus ideales es que desvive a varios de los candidatos que todavía sobrevivían. Desvive a hijos de Moctezuma e incluso se casa con Tecuichpo, con la hija de Mocte, para lograr ahí afianzar su estado ya de noble y poder permanecer en el poder. Esta parte no te la cuentan, o sea, esta parte en la figura de
del Cuauhtémoc que resiste y del Cuauhtémoc que es mártir y del Cuauhtémoc que no se dejó de los españoles, no te lo cuentan jamás. No, pues claro que no. Entonces, bueno, ya vemos hasta dónde fue capaz de llegar para poder mantener sus ideas, cosa que también hace mucho sentido con el pensamiento mexicano de hoy en día. Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con tal de creer en nuestros atavismos y en nuestras propias ideas de que lo que tenemos es lo mejor. Ahí se los dejo para que lo piensen. Híjole. Muy bien, sigamos. Dale, adelante. Una vez al mando, pues obviamente él sabía que necesitaba tener ayuda porque pues esto ya estaba saliéndose de control. Entonces manda a pedir ayuda a todas las provincias que estuvieran cerca, pero sorpresa, nadie vino a ayudarlo. Pues, o sea, ¿cómo iban a ir a ayudarle después de la opresión a la que los tenían sometidos? Claro. Pero bueno, en Tenochtitlán colocó destacamentos en todos los lugares en los que él pensó que estos güeyes van a entrar por aquí, van a pasar por acá. Y pues bueno, la situación era cada vez más difícil. Los tlaxcaltecas no se les unieron. Los españoles conquistaron muchísimos de los pueblos de las comarcas cercanas, entre ellos Huastepec, voy a tener que leer, Cuauhnáhuac. ¡Ay! Qué erudito, doctor! ¡Qué erudito! Gracias. No, de nada. En la Cuenca de México. Y todo lo que era Xochimilco, pues toma parte por Cortés, ¿no? Sí. Se rinde Chalco, se rinde Texcoco. Y aunque Cuauhtémoc intenta recuperar Xochimilco, se le ocurre enviar más o menos 10,000 hombres y 2,000 canoas. Y a pesar de que, pues sí, o sea, hubo trifulca, la batalla, les dieron guerra, pues acaban perdiendo, ¿no? Y obviamente, pues con esto pierde también un montón de hombres. Sí. Y así Cortés poco a poco va ganando posiciones gracias a que la defensa pues ya estaba desgastada. Las batallas obviamente pues habían sido súper sangrientas porque ya conocemos que los mexicas no eran precisamente así de, ay, bueno, ya, cachetada y vete, ¿no? O sea, no, esos eran sanguinarios, ¿no? Sí. Sí, a ver, en esta parte que estás comentando es muy importante ubicar a los cenicientos y hacerles entender que la ciudad de Tenochtitlán está sitiada. Es una ciudad lacustre que está rodeada por agua y eso funcionaba contra los pueblos de la cuenca, pero como los españoles armaron bergantines y ahora podían atacar también desde el agua, pues rodean la ciudad, no permiten que entren alimentos, no permite que salga nadie, les cortan el agua y la ciudad empieza a padecer una hambruna, hay muertos, hay bichos por todos lados, la epidemia. Y esto va desgastando a los mexicas, al ejército mexica. Y finalmente, pues llegará el momento donde el 13 de agosto de 1521 hay 100,000 cabrones a las afueras de la ciudad, de los cuales 99,000 son indígenas. Es correcto. ¿No? Aliados de Cortés y más o menos 1,000 españoles. Y entonces pues ya se viene la lucha donde capturan a Cuauhtémoc, que me parece que es lo que vas a contar, ¿no? Así es. Pues total, Cuauhtémoc y todos los que estaban con él acaban huyendo como a Tlatelolco, ¿no? Para refugiarse, para ver si se podían volver a organizar o algo, pero pues ya no hubo cómo. Y entonces ya deciden huir, agarrar una lanchita y que se los lleve, pero pues ahí es donde los agarran, ¿no? Cuando ya van huyendo. Y pues bueno, es el día que cae la gran Tenochtitlán. Sí, que es otro de los puntos polémicos, ¿no? Porque dicen las versiones más indigenistas, no, es que peleó hasta el último momento. A ver, la verdad es que si 100,000 cabrones están afuera de tu ciudad y tú ya estás totalmente diezmado, y ya incluso tuviste que salir de Tenochtitlán, porque la última batalla se libra en Tlatelolco. Es correcto. Pues ya te rindes, ¿no? Pero Cuauhtémoc no se rindió. Y no se rindió como de la manera de, órale, ya perdí, sino que agarra su lanchita con
junto con el gobernador de Tacuba y otro cuate, ahorita se me fueron los nombres, de Tepalquetzal era el de Tlacopan y Cuanaucoch el de Texcoco. Exactamente. Entonces agarran ahí su lanchita y se van, ¿no? Dicen, no, pues tenemos que irnos porque aquí ya fue. Y uno de los bergantines, comandado por García Holguín, los ve y los captura, les dice, oríllense a la orilla. Y se pasó de bergantín, ¿no? Se pasó de bergantín con ellos. Se los llevó, los atrapa, pero muchas versiones dicen no, que lo atraparon en pelea, ¿no? La verdad es que ya iba sin sus atavíos y sin sus vestiduras de tlatoani, no iba vestido como guerrero, iba en plena huida. Quizás con la idea de a lo mejor me escapo, vuelvo a armar un ejército y le vuelvo a entrar a la batalla. El punto es que lo atrapan y lo llevan directo pues ya con Cortés, ¿no? Uh-huh. Así es. Y fíjate, aquí hay un dato así como curioso, porque igual en el capítulo de Cortés, que si no lo han visto, vayan a verlo, por favor. Relatamos cuando se encuentra con Cuauhtémoc y él le dice, a ver, ya perdí, por favor, toma tu daga y termina conmigo, ¿no? Clávame. Y que Cortés le dice, no, mira, aquí todos compas, te perdono, ¿no? Bueno, pues resulta que solo en los relatos españoles de los cronistas españoles es donde se da este relato donde le dice, yo ya cumplí e hice todo lo posible por defender esta ciudad, ahora toma tu daga y desvíveme. Sí. Es una versión muy española, ¿no? De ver las cosas, aunque sí tenemos que mencionar que en la manera de ver la guerra desde el punto de vista mexica, perder era algo muy doloroso para su orgullo, y entonces para ellos era un honor ser sacrificados. Entonces quizás por ahí a lo mejor no fueron las palabras, pero sí Cuauhtémoc pensó que en ese momento pues le iban a dar cuello y que él iba a morir a la manera de los guerreros, pero no es así. Sorpresivamente ahí Cortés decide mantenerlo como tlatoani mexica, y pues no me adelanto más. Sí. Pues justamente eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, que tal vez la visión de Cuauhtémoc era a la que él estaba acostumbrado. Un guerrero caía en combate y pues se le sacrificaba a los dioses y era la manera de morir con honor, ¿no? Porque habías muerto peleando por tu ciudad. Y entonces, pues obviamente Cortés no estaba familiarizado con todo este concepto y por eso se niega. Exacto. Y entonces segurísimo Cuauhtémoc se puso súper depre porque pues para él iba a ser un honor morir sacrificado para sus dioses y pues no, o sea, lo dejaron vivo y pues híjole, sí ha de haber dicho por qué me persigue la desgracia, ¿no? Sí, no, y aparte de, o sea, un golpe a su orgullo porque pues los mexicas de ese momento de la historia ya no estaban dispuestos a ser vasallos de nadie, pero sí querían ejercer el vasallaje con los demás pueblos, ¿no? O sea, era de o tengo el poder o no tengo nada. Y pues eso debió haber sido un golpe fuerte para la manera y la cosmovisión de la gente de aquel entonces. Sí, debe de haber sido, pues, o sea, es que imagínate, o sea, caer y no te desviven, todo mal, ¿no? Exacto. Bueno, total, que después de esto se llevan preso a Cuau y a sus primos, que por cierto bueno, el señor de Tacuba y el de Texcoco eran sus primos, ¿no? Exacto. Y se los llevan a Coyoacán, donde ya estaba el cuartel de Cortés. Así es. Y entonces ahí les empiezan a llegar las noticias de que la ciudad estaba prácticamente inhabitable, porque había muchísima destrucción, porque había cadáveres por todos lados. Y entonces, pues Cuauhtémoc le pide a Cortés que pues no sea mala onda y que deje que los sobrevivientes salgan de la ciudad, porque pues hay muchas posibilidades de que se desate una epidemia con tanta cosa, ¿no? Pues Cortés sí dice así como que no, pues sí, o sea, sí tienes toda la razón, y manda a decir que bajo órdenes de Tlatoani Cuauhtémoc
todos los sobrevivientes tienen que salir de la ciudad e irse ya sea a Chapultepec, que es tierra firme, o a Coyoacán. Así es. Y que ahí pues tenían que esperar las indicaciones de qué era lo que iban a hacer. Después pues ya se ponen a platicar, oye, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Pues deciden pedirle a la población que regresen y empiecen a limpiar la ciudad. Y pues todos le hacen caso porque pues al final de cuentas se está diciendo que el Tlatoani Cuauhtémoc es el que está mandando a pedir todo eso, ¿no? Y sí, se establece aquí ahí... Cuando... Perdón que te interrumpa, se establece ahí un tipo de gobierno ya mestizo, ¿no? Porque pues ya, finalmente la ciudad cayó, pero la ciudad está hecha un desastre, totalmente humeante, cadáveres por todos lados, las acequias están llenas de desvividos. Y entonces, pues sí, se van a Coyoacán y se lo lleva, ahí se lo lleva a Cortés a Cuauhtémoc, lo mantiene en el poder, siendo tlatoani, pero lo mantiene capturado, ¿no? Y entonces llega un momento en donde dicen, pues tenemos que limpiar la ciudad y aquí viene un nuevo golpe al orgullo mexica. Ya perdiste la ciudad, ahora la vas a tener que limpiar tú, ¿no? Entonces, pues ahí va un grupo de naturales a levantar los cuerpos, a tratar de empezar a limpiar, a tratar de empezar la reconstrucción. Entonces, pues, pobres, vaya que sí los lastimaron en su orgullo mexica. Bastante. Pero no fue nada que ellos no hubieran hecho con los de Azcapotzalco un par de siglos atrás, ¿eh? Entonces... no exigimos una carta de disculpas. Por favor. Pues bueno, y entonces aquí, como dices, Cuauhtémoc se dio cuenta, Cortés se dio cuenta de la importancia que seguía teniendo Cuauhtémoc y pues por eso dice así de que no lo puedo desvivir porque pues todo el mundo sigue haciéndole caso, tengo que tenerlo aquí porque como ya dijimos, Cortés no era ningún estúpido, ¿no? Exacto. Y bueno, todo iba relativamente bien, ¿no? Limpiaron la ciudad, todo, Cortés va y visita la ciudad, ya es habitable, ya puede uno pasar, ya no hay que ir pateando cuerpos por todos lados. Y entonces, obviamente los españoles regresan al palacio donde habían dejado todos los tesoros que les habían dado, bueno, lo que habían dejado, ¿no? Sí. Y entonces un día llegan varios capitanes de Cortés y le dicen, ¿sabes qué? A mí se me hace que el Cuau debe saber dónde está escondido el tesoro que se quedó en el palacio el día que no queremos mencionar, pero ese día que te vimos chillando allá en el árbol, ese día. Entonces, porque pues hay que acordarnos que todos los españoles en ese momento eran huéspedes en el Palacio de Moctezuma. Sí. Y se cuenta que Moctezuma le ordenó a todo el mundo que le trajeran oro y joyas y todo para dárselo a los españoles. Así es. Y se cree que incluso se llenó casi todo un cuarto. Sí. Y ya estaba dividido, porque obviamente tenían que mandarle 25% al rey de España. Sí. 25% era para Cortés, y lo que quedaba, que pues no era poco, era para repartirse entre todos los españoles, ¿no? Bueno, todos los soldados que iban con él. Y entonces, cuando se da esto de la huida, todos los españoles van y empiezan así como que a llenarse las bolsas, a agarrar lo que pudieran llevarse, y eso fue lo que ocasionó que muchos de ellos, cuando van corriendo por la avenida de Tacuba, pues se caigan ahí y no puedan salir porque no se desprenden del oro y todo para pues alivianarse, ¿no? Y otros que se dan cuenta de lo que está pasando, pues van botando todas las joyas y todo al agua. Y entonces, lo que quedó en el palacio, pues es lo que ellos estaban buscando, ¿no? Así es. Ellos van, buscan y no encuentran nada. Entonces, pues ellos lo que querían, obviamente, era recuperar todo eso, ¿no? Así es. Cuando los habitantes de Tenochtitlán, te digo, ya habían terminado, ya los españoles regresan, se encuentran con muy poquito oro. Y pues Cortés les dice, bueno, pues lo que se encontraron, repártanselo, ¿no? Sí. Pero bajo la escala de, a ver, si traes caballo, te tocan, por decirte, 5 monedas. Sí. Si tú traes un arcabuz, pues te tocan 4. Si vienes caminando, pues a ti te tocan 2, y entonces así, ¿no?
Y los españoles se quedan así como que, nada más 2 monedas, ¿no? Sí. Y le dicen a Cortés así de, ¿sabes qué? O aquí te caes cadáver con más oro, iba a decir con más plata como de dinero, pero no. El literal era oro. Con más oro, o nos vamos a amotinar y van a llover madrazos aquí, ¿no? Entonces estos capitanes le exigen a Cortés que pues vaya y le pregunte a Cuauhtémoc que qué onda, que dónde está todo ese oro, ¿no? Y primero Cuauhtémoc le dicen, ¿oro? No, hombre, pues si aquí no hay nada. Luego les dijo, bueno, está bien, o sea, sí había un poquito, pero lo echamos a la laguna. Y entonces van todos así, ¿de dónde? ¿Dónde lo echaste? No, pues por allá, ¿no? Así le señala un lugar y ahí van todos a nadar, a buscar. Pues nadota, no encontraron nada, ¿no? Y los españoles así de, ¿nos quieren ver la cara de estúpidos o qué? Entonces, porque pues era obvio que no les estaba diciendo la verdad, ¿no? Y entonces Cortés se queda así de, ¿cómo voy a hacer que este güey hable, no? Pues, ¿saben qué? No me queda más que, vengan para acá, tráiganme el aceite, y que le empiezan a quemar los pies a Cuauhtémoc, ¿no? Sí, es que es un momento bien, bien raro, porque las mismas huestes de Cortés se le empiezan a amotinar, porque pues ya, ok, tomaron la ciudad. No tomaron México, tomaron la ciudad de Tenochtitlán. Es correcto. Y dice, pues, ¿dónde está nuestro pago? ¿Dónde está nuestra lana? Y ahí en Coyoacán se dice que en la casa de las primeras casas de Cortés amanecían, ¿no? Pintas reclamándole a Cortés de, pues, entrega la lana, ya te la quedaste, ¿dónde está el varo? Algo similar a como algo que los maestros están haciendo hoy ahí en Palacio Nacional, más o menos, así parecido. La historia se repite. Maldita sea, necesito que me des mis doblones de oro en este momento. Exactamente, Gilipollas. Y qué buen doblaje haces, la verdad. Muchas gracias, tío. Y entonces, pues van y le preguntan al Cuau, y el Cuau dice, ¿no? Que es otra de las partes donde se apoyan mucho para justificar la resistencia, que primero les dijo, no les voy a decir dónde está el oro. El famoso tesoro de Moctezuma, ¿no? Moctezuma. Pues bueno, pues resulta que ese oro los mexicas lo habían usado para comprar un poco de comida, y otra parte al parecer sí la tiraron a la laguna, y otra parte se fue a la laguna con los españoles el día de la noche triste, o de la noche victoriosa, o como se les dé la gana llamarlo. Es correcto. Entonces, pues finalmente ese oro se perdió, ¿no? Y el buen Cortés, presionado por un administrador de la corona española de nombre Julián Alderete, que había llegado ya muy poco tiempo después de la victoria desde Cuba a pedir cuentas, para también pagarle a los soldados. Entonces todo el mundo lo está presionando, los soldados, la administración de la corona, y ya le entra la desesperación a Cortés, y entonces tortura a Cuauhtémoc y le quema los pies, dando origen al primer asadito de carne en estas regiones, ¿no? Organizamos una parrillada y sale mal. Exactamente, sí, así fue. Pues bueno, y aprovechando ya la prendida del cerillo, pues que también les dice, y tráiganme de una vez este güey de Tetlepaquetzal, para que también, ¿no? A cualquiera de los dos aquí nos suelta la sopa. Y es aquí donde surge esa mítica frase de Cuauhtémoc, que mientras están recibiendo la tortura, entre aullidos de dolor, Tetlepaquetzal le decía así de, ya, por favor, diles dónde está, que no ves que me están quemando. Y Cuauhtémoc le responde tranquilamente, ¿y que yo estoy en un lecho de rosas? Sí, cuando las rosas ni existían acá, ¿no? Ajá. Y entonces hay una versión de López de Gómara que dice que después de que el primo le dijera que ya, suelte la sopa porque pues lo están lastimando, que el Cuau se enoja, lo voltea a ver así con cara de, ¿qué carajos te pasa? Y que le contesta bien, fue así de, ¿qué? ¿Yo estoy en un deleite o tomando un baño o qué? ¿Qué me ves, no? Sí.
Y la verdad es que todo este numerito de quemarle los pies, la verdad es que sirvió para dos cosas, para nada y para menos. Porque al final, pues Cuauhtémoc no dijo nada. Sí, o bueno, pues, sí sirvió. Mira, yo desde mi punto de vista creo que sí dijo algo y que por eso le queman los pies. Yo creo que sí les dijo, el oro ya no existe, ya se fue al fondo de la laguna y una parte nos la gastamos en comprar comida durante el sitio de la ciudad y durante todo ese tiempo que estábamos rearmando la defensa mexica. Entonces yo creo que esa es la razón por la que le queman los pies, porque le dice, pues ya el oro ya valió, ya se fue, no existe. Sí, y entonces a manera de reprimenda, de castigo, le queman los pies. No creo tanto que haya sido porque no les hubiera dicho nada, porque pues a Cuauhtémoc ya qué más le daba, o sea, ya... Y aparte, el oro en la sociedad mexica no es que tuviera el valor que tenía para la sociedad española. Para los españoles representaba pues la moneda de cambio, la riqueza. Para los aztecas no. Para los aztecas era más valioso una pluma de quetzal. De quetzal, ajá. El cacao tenía mucho más valor que lo que tenía el oro. Entonces realmente no veo por qué Cuauhtémoc se hubiera tenido que aferrar a decirles, a no decirles dónde estaba. Simplemente ya no existía, ya se había gastado y ya sabía ir a la laguna. Y a mí me parece que esa es la causa por la que lo torturan a manera de reprimenda. Pues yo creo que si les dijo así de, ¿sabes qué? El oro ya no existe, lo que estás diciendo, a lo mejor ellos pensaban así de, no creo. Sí. No creo, o sea, yo no creo que te lo hayas gastado todo y me lo estás escondiendo. Pero pues como dices, o sea, no era lo mismo para un español lo que significaba el oro que para los mexicas, ¿no? Así es. O sea, a lo mejor si hubiera sido un costal de cacao, pues sí lo esconde, pero pues, el oro... Sí, eran pues diferentes las visiones de la riqueza. Es correcto. Bueno, aunque, o sea, estaba diciendo que no sirvió para nada, pero pues bueno, o sea, al final sí sirvió, pero para que nos dejaran el legado de un Cuauhtémoc valiente, sereno, dispuesto a soportar cualquier cosa por su pueblo, y nos pinta como el gran desgraciado a Cortés, ¿no? Exactamente. Sí, después vendrá toda esta construcción ya nacionalista, porque cuando sí ya nace México durante la independencia, pues empezamos a buscar de dónde agarrarnos para la justificación de los hechos que nos dieron el país. Y encuentran en Cuauhtémoc como esa figura de el tipo que resistió, el tipo que no les dijo nada a los españoles. Pues nada, es parte del nacionalismo, ¿no? Que se ocupa para que te compren una idea de un país. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Así es, sí. Pero pues bueno, después de que ya estaban entre que los quemaban y no los quemaban y todo, se dieron cuenta de que pues no iban a decir nada. Y pues ya Cortés les dice, ¿saben qué? Ya, párenle. Se los llevan a Coyoacán y sí les atienden las quemaduras y todo, pero pues ellos siguen igual prisioneros, ¿no? Uh-huh. Sí siguen siendo caciques de Tenochtitlán, de Tlacopan, de todos los lugares, pero pues ya no los liberan, ¿no? Y entonces Cortés le pide a Cuauhtémoc que le ayude a trazar la nueva ciudad, que le diga a los habitantes de la ciudad que tienen que ayudar a derribar todo lo que hay para que ellos puedan abrir las calles, para que puedan construir sus edificios y todo. Y pues a Cuau no le parecía tan bien, pero pues no le quedaba de otra más que cooperar, ¿no? Y después de que lo habían quemado, pues no creo que le quedaran ganas también así como de decir, no señor, voy a resistir de nuevo, ¿no? Exacto, sí. Y entonces, un buen día Cortés dice, ¿sabes qué? O sea, sí, ya les gané a todos estos güeyes, ya soy aquí el chingón de la pradera, pero como que en España se están tardando en darme el reconocimiento que yo me merezco. Y obvio, lo mejor que yo puedo hacer es irme a buscar más oro. El otro día yo escuché a unos indígenas por ahí hablando de un lugar que se llama Las Cibueras. Y dicen que por aquellos lares hay un montón de riquezas. Y pues dice, tengo que mandar a alguien a que vaya a hacer exploración. Y manda a Cristóbal de Olid. Entonces Cristóbal de Olid viene para Veracruz
de aquí se va para Cuba para poder reclutar más hombres y poder lograr allá irse a las Cibueras, ¿no? Así es. Entonces, Cristóbal era uno de los que estaba muy inconforme con las 3 monedas que le habían tocado de todo el tesoro. Y cuando llega a Cuba, está el súper archienemigo de Cortés, Diego de Velázquez, ¿no? Sí. Entonces, le dice, oye, ¿cómo que te vas a ir para allá? No, hombre, mejor mira, vete en mi nombre y pues tú te haces el chingón de allá y no, pues el subordinado de Cortés y el otro. Va. Me gusta la idea, es correcto. Sí. Jalo y cierran el trato, ¿no? Y se va para las Cibueras, pero en nombre ya de Diego de Velázquez, no en nombre de Cortés. Así es. Y obviamente el chismecito luego le llegó a Cortés. Bueno, no luego, ¿no? Unos días después, sí, pero bueno, claro. Se entiende, ¿no? O sea, sí, porque no vayan a decir cómo luego, si no existían los teléfonos, ¿qué te pasa? O sea, unos días después se entera, ¿no? Y entonces el otro fue así de, ¿cómo que se me está traicionando? No, este hijo de perla me las va a pagar, ¿no? Y decide ir él mismo a buscar a Cristóbal, pero pues obviamente él no podía llegar igual que él, a hacer el mismo recorrido, precisamente porque en Cuba estaba Diego de Velázquez. Entonces dice, ¿cómo le voy a hacer? Pues se me hace una muy buena idea irnos caminando. Sí. No? O sea, ni que estuviera como a 15 meses de camino en medio de la selva, o sea, bueno. Sí. Esta parte donde Cortés decide ir a la expedición de las Cibueras, pues está bien rara, porque pues sí, van a explorar y manda a Cristóbal de Olid. Y Cristóbal de Olid le quiere aplicar la que Cortés le aplicó a Diego de Velázquez. Y quiere él hacerse a la gloria. Pero cuando Cristóbal de Olid ya está en camino a las Cibueras, también la gente lo traiciona a él mismo, porque hay gente que le es fiel a Cortés y lo desviven a Cristóbal de Olid. Pero Cortés se entera del chisme de que ya lo habían traicionado, pero no se entera de que Cristóbal de Olid ya no existía en este plano terrenal. Y entonces dice, no, pues vámonos caminando para esas tierras. Y agarra a Cuauhtémoc y agarra a varios miles de mexicas, de soldados mexicas, y se van para las Cibueras, que hoy es el territorio de Honduras. Esta parte tampoco te la cuentan, porque después de la llamada conquista de la ciudad de Tenochtitlán, los mismos mexicas ayudaron a pacificar algunas áreas rebeldes y ayudaron a conquistar otras. Entonces hay una colaboración ahí entre españoles y mexicas. No fue así como de que ya se hubiera acabado para siempre. Hubo un gobierno mestizo, hubo conquistas entre los dos ejércitos y finalmente marcharon para allá los dos. Iban mexicas y españoles. Nada más que la campaña de las Cibueras resulta ser un total fracaso entre el clima, entre lo hostil de la geografía, pues no logran ni siquiera llegar a las Cibueras. Y por el contrario, nos acercamos a la parte final de la vida de Don Cuau, que te voy a dejar contarla. Ok, vamos para allá. Pues bueno, resulta que Cortés dice, es buena idea irnos caminando, sale por Puebla, llega a Veracruz, dobla hacia Coatza, se paran a comer unos tacos ahí en el Bule. Una memela. De ahí jalan para Tabasco, que es completamente selvático. Se supone el plan de Cortés, ¿no? Sí, de ahí tomar para Chiapas, a la parte norte, llegar a Guatemala y ya de ahí brincarse a las Cibueras. Pero, o sea, imagínate, en aquella época pues no había carreteras. O sea, seguramente ni siquiera caminos trazados. Entonces, claro, era un viaje peligrosísimo porque había que meterse a la selva completamente. Así es. Y es cuando Cortés, que ya no tiene tantos soldados, le ordena a Cuauhtémoc que le junte 3,000 guerreros aztecas para que los acompañen. Y se lleva también a Cuauhtémoc y a sus primos. Y
se dice que se los lleva como por dos razones principales. Primero, los soldados los había mandado traer Cuauhtémoc. Entonces, ¿a quién le obedecían? Pues a él, ¿no? A Cuauhtémoc. Exacto. Y segunda, Cortés tenía miedito de que si los dejaba en Coyoacán, ellos organizaran otra vez a todos los indígenas y se les rebelaran. Así es. Entonces, mejor se los lleva y bueno, todo iba bien, ¿no? Todos quejándose del calor, ¿quién se llevó mi repelente? Porque aquí en Tabasco hay un chorro de moscos, ¿qué les pasa? ¿Me va a dar dengue? Sí. Y entonces un día que llega un tal Mexicalcingo con un chismecito, ¿no? Y va y le dice que escuchó bien clarito cómo Cuauhtémoc y sus primos se estaban poniendo de acuerdo para desvivirlo, aprovechando que ellos traían los 3,000 soldados y que seguían a sus órdenes. Y bueno, a ver, vamos a pensarlo, y no es tan descabellado esa idea, sí, ¿no? Claro. Así como que pudieran así de ahorita nos lo chingamos que se duerma y mira, tracas, ¿no? Y entonces el plan era, según desvivir a Cortés para poder sacar a los españoles de Tenochtitlán y que ellos recuperaran su poderío. O esa es la historia que contó don Hernán Cortés en sus cartas. Sí, es que, a ver, mira, aquí está el origen de el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen, ¿no? Que Cortés de repente sintió ahí pasos en la azotea y que se le iban a rebelar. Y puede ser que lo hubieran pensado, pero también pensemos que Cuauhtémoc iba ya muchito de los pies, ¿eh? O sea, no es que no iba Cuauhtémoc ahí completo, ya lo habían lastimado bastante seriamente. Y de repente llega este tal Mexicalcingo a decirle a Cortés, ese güey te va a traicionar, ¿no? Pero no está documentado en ningún lado que fuera verdad, que hubiera una rebelión ya así abierta o una conspiración para desvivir a Cortés. Simplemente se lo inventó Mexicalcingo. ¿Por qué? Le dio la gana, tenía envidia, a lo mejor él quería ser el Tlatoani. Ustedes vayan a saber. Pero le va y le cuenta el chisme a Cortés y Cortés se lo compra totalmente y dice, sí, hay una rebelión. Además de que como ya se le había revelado Cristóbal de Olid, seguramente sí tenía como ya ese miedo de decir, estos brothers me quieren quitar del mapa. Y que le manda a hablar a Cuauhtémoc y a sus primos y los empieza a enjuiciar. O les hace un juicio muy, muy sumario, muy rápido, ¿no? Pues sí, pero eso de decirle juicio está como... Sí. Como muy, muy, muy... Bueno, entonces se supone todos los historiadores repitieron lo mismo porque fue lo que escucharon de Cortés. Así es. Y así Cortés justifica interrogar a los tres tlatoanis y se supone que Cuauhtémoc sí le confesa que sí tenía intenciones de rebelarse. Sí, pero hay otros... la versión de Cortés. Ajá, sí. Ajá. Pero pues que como ya sabía, pues no, ya me caíste, ya sé que mi destino y mi castigo va a ser la desvivisión. Sí. Entonces, me entrego, ¿no? Y hay otros, como Díaz del Castillo, que critican la decisión de Cortés porque en realidad pues no fue un juicio, más bien fue un interrogatorio que les hizo el mismo Cortés. Sí. Y decidió que pues bueno, ya que tú decidiste traicionarme, decidiste traicionar mi confianza, hermano, la traición, la decepción, te voy a colgar, ¿no? Así y es. Entonces decide desvivirlos a Cuauhtémoc, a Tetlepaquetzal y a Juanacoch el 28 de febrero de 1525. Y aunque las crónicas de la época señalan que todo esto sucedió en un lugar llamado Acalán, en la región selvática de Tabasco, y la ciudad principal de esta zona era Balancán. Así es. Así que más o menos puede ser por ahí. Exacto. Y también cuentan que antes de colgarlos, no los podían colgar así porque, pues, o sea, ¿qué tipo de españoles católicos serían? Primero los iban a bautizar, ¿no? Y entonces dicen que ahora ya se llamaba Hernando de Alvarado Cuauhtemotzin, aunque algunos otros se refieren a él como Fernando Cortés Cuauhtémoc Huitzilihuitl. No lo sabemos.
no sabremos nunca, porque no está el acta de nacimiento. Exactamente, no. Pues bueno, y no se sabe qué destino tuvieron sus restos, ya que ninguna crónica, ni ningún códice, ni nada dice dónde fueron sepultados más bien, dice si fueron sepultados por la tradición española o si se siguió con el ritual mexica de incinerar los restos de los tlatoanis fallecidos. Exacto. Porque pues llevaban a todos sus guerreros, entonces era muy probable que eso sucediera, ¿no? Sí, los terminan, a ver, al parecer los terminan ahorcando, porque también es incierto la manera en cómo les dan muerte, pero lo más probable es que los hayan terminado colgando en una ceiba, ahí en la región que tú ya comentabas. Lo que ya después no se sabe es qué le pasa al cadáver, y entonces empieza el andar de Cuauhtémoc a través de los siglos, hasta llegar ahorita a una historia que vamos a contar del siglo XX. Pero pues no se sabe si los enterraron, si se los llevaron a otro lugar, si los dejaron ahí colgados. Y lo que yo estuve leyendo es que lo más probable es que los hubieran abandonado ahí colgados y que sus cuerpos hubieran servido de comida pues para los animales de rapiña, para los animales carroñeros. No estoy hablando de ti, amigo político. Pero bueno, dale a la historia. Político de esos que según usted es la esperanza de México, ¿no? Político nacido ahí en Tabasco. No te estás buscando problemas grandes. Graves. Dale a la historia. Vamos allá. Pues bueno, llegamos de aquí, nos saltamos muchísimos siglos en la historia, porque bueno, ahí termina la vida de Cuauhtémoc y ya. Sí, después Cortés regresa a la Ciudad de México y ya, ¿no? Pero no es el tema seguirnos con eso. Es correcto. Para el año de 1947, cuando el gobierno estaba trabajando en la construcción de una identidad nacional, de que todos nos sintiéramos orgullosos de ser mexicanos, y siendo el presidente un mago creador de restos óseos de diferentes héroes nacionales, porque en ese entonces fue donde aparecieron los huesitos de los niños héroes. ¿no? Sí. Ay, qué bueno. En esa misma época aparecieron los restos de Cortés, que al parecer estos sí son por todos los escritos de Lucas Alamán, ¿no? Lucas Alamán. Pero bueno, entonces la gente empieza a decir así que, a ver, ¿cómo que sí encontramos los restos de Cortés, que es un desgraciado conquistador que vino a destruirnos toda la belleza de los mexicas? Y no están los de nuestro amado Tlatoani. ¿Cómo es posible? Y entonces aparece doña Eulalia Guzmán, que, a ver, o sea, era una antropóloga muy destacada, era una maestra súper chingona. Sí. Y ella, o sea, sí, porque no podemos decir que era una improvisada, o sea, era muy buena en lo que hacía. Pero ella de repente, un buen día se encuentra un códice, y en ese códice misterioso que apareció de repente, así como que, aquí está, tantos siglos que nadie lo había encontrado, y aquí dice claramente que los restos de Cuauhtémoc están sepultados bajo el altar de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Ixcateopan, Guerrero. Sí. Pide permiso para hacer su investigación y resulta que sí destapa el altar. ¿Y qué creen? Sí había huesitos ahí. Sí. Y entonces obviamente la prensa vuelta loca. Bueno, hasta el panzón de Diego Rivera se fue a meter al chisme. Sí. Y cuentan que Diego Rivera dibuja así como la silueta de un hombre, como para que vamos a ir armando, güey, vamos armando y poniendo los huesos, ¿no? Bueno, pues de ahí, de eso se supone que sacan que Cuauhtémoc medía más o menos unos 75. Pero, pues obviamente, cualquiera que tenga 3 centímetros de frente sabe que esta versión es muy poco probable, ¿no? Sí. Y obviamente la comunidad científica, pues no se quedó con la historia conforme así de que Tabasco, Guerrero. Sí, o sea, un lugar súper lejano.
Es que en 1946 aparecen los restos de Cortés. Y el nacionalismo priista de ese entonces como que se queda ardido de qué se hubiera pasado. A ver, y los restos de Cortés aparecen en el lugar donde los escritos de Lucas Alamán dice que él los había escondido, porque Lucas Alamán los escondió en la época de la independencia. Pues total, aparece Cortés. Y Miguel Alemán dice, seguramente habrá dado la orden, ¿no? De, pues, tiene que aparecer ahora alguien del lado del mexicanismo. Y resulta que encuentran un códice, un supuesto códice, ahí donde dice, pues están en tal lugar, tú ya lo dijiste. Doña Eulalia Guzmán, sí, creo que a veces somos injustos con ella porque realmente era una mujer muy inteligente de la alta academia mexicana, que solamente ella sabrá por qué se habrá prestado a esta mentira, a esta falsificación de la historia. Pero tiene trabajos muy destacados en otros aspectos. El chiste es que Eulalia va y hace una excavación ahí medio chafa y resulta que sí, son los restos de Cuauhtémoc. Pero después se arman, empieza a haber ahí como dudas, ¿no? En la Academia Mexicana. Y se arman comisiones, una comisión hecha por la SEP, después hay una comisión hecha por el Banco de México y después en la época de Echeverría hay una comisión ya liderada por Matos Moctezuma. Uh-huh. Y en las comisiones pues resulta que desmienten a Eulalia. Los huesos pertenecen a varias personas, niños, al parecer el cráneo es de una mujer, incluso por ahí leí que hasta de un chacal, ¿no? De un animal. Entonces, a lo mejor podríamos medio disculpar a Eulalia diciendo que en su época no había técnicas tan avanzadas de medicina forense. Pero ya con el paso del tiempo, pues se desmintió y pudimos identificar que no es así. Siempre decimos que este tipo de historias vienen del imaginario popular y este es un caso excepcional en donde la Academia Mexicana sí se inventó una historia, ¿no? Para que vean que el nacionalismo pues, puede estar a todos los niveles. Total que al final ya en la época de Echeverría, Matos Moctezuma, que lideraba la última comisión para estudiar los huesos de Cuauhtémoc, dice, no pertenecen y no hay forma de que ese güey sea Cuauhtémoc o que los restos que están ahí. Porque aparte aparecen como más de 1,000 kilómetros de distancia del lugar donde se supone que habían colgado al Cuau. Y, a ver, preguntemos. Si yo le doy aquí en Tabasco, ¿para qué me lo voy a llevar a Ixcateopan? O sea, realmente Ixcateopan no era un lugar de culto. O sea, si lo hubieran regresado a Tenochtitlán. No a claro. Guerrero. O sea, ya de entrada, ¿por qué ahí? No es lógico. Y esto hago mucho énfasis porque todavía este año hubo miembros de la Academia Mexicana, salió un libro donde decía que sí, que son los restos de Cuauhtémoc. Pero de gente que se supone que es gente leída, ¿eh? O sea, no estamos hablando ahí de personajes en busca de Oscar Rodríguez y de Sandra Rodríguez. Sí, no. O sea, gente que sí le estudia el tema. Y dijeron, sí son los restos de Cuauhtémoc. Ay, a pesar de que ya la medicina forense demostró que eran huesos de niños y de mujer y de diferentes personas, ¿no? Nuestro buen amigo el Sapo, cónyuge de doña Frida, llegó a decir que había que fusilar a la gente que no estuviera de acuerdo con que eran los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Así de, hay que fusilarlos porque son traidores a la patria y están negando. Hasta allá llegó el fanatismo de nuestro amigo Dieguito Rivera. De Diego Rivera. ¿No? Entonces, bueno, pues es una anécdota ahí curiosa. Hay gente que de verdad
hace la peregrinación hasta Ixcateopan y la gente de allá lo cree. Evidentemente. El altar sigue ahí existiendo. Y pues no, la verdad es que no creo conveniente que nos falsifiquemos más la historia, que de por sí ya está bastante falsificada, y a través de la cual, sobre todo de Cuauhtémoc, nos hemos contado un relato en la que somos los perdedores. Y entonces, como nacemos de un relato perdedor, nuestra ideología es la del perdedor. En vez de decirnos, no, en el momento del contacto, todos los pueblos hicieron una alianza y se chingaron al opresor. Es correcto. Porque también cometemos el error de basar nuestra idea de mexicanidad en el pueblo Tenochca, en el pueblo mexica. Y México es mucho más grande que ellos. Y les voy a decir algo, el pueblo mexica no representa el esplendor del México prehispánico. El verdadero esplendor del México antiguo está en la ciudad de Teotihuacán, de la cual sabemos muy pocas cosas. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un error primigenio en cuanto a nuestra identidad como mexicanos. Se los dejo ahí, queridos cenicientos, para que piensen un poquito y nos dejen en los comentarios cuál es su opinión y su veredicto acerca de lo que les estoy diciendo. ¿Qué más traemos, Sandy? Es correcto, vamos, o sea, regresamos a la versión de que encontraron los huesitos allá, ¿no? Sí. Primero, hay muchos datos, como tú decías, que están en contra de esta versión y es absurdo pensar que sí son sus restos, ¿no? Primero, hay que ubicar en un mapa Tabasco y Guerrero. Están a más de 1,000 kilómetros de distancia. Sí. Y en ese tiempo no había carreteras. Hoy en día el recorrido sería más o menos de 15 horas en coche. Sí. Entonces, en aquel tiempo, seguro era un recorrido de más de un mes. Ahora, 2, ni los españoles, ni los mexicas, obviamente, llevaban elementos necesarios como para decir, no, es que embalsamaron el cuerpo y pues por eso, ¿no? Lo resistió. Sí. Ahora, con el calor de Tabasco, en medio de la selva, el cuerpo se les hubiera deshecho en las manos. Sí. Todos los que vivimos en costa sabemos que no puedes dejar tu comida fuera del refri en época del calor porque inmediatamente empieza a descomponerse. Entonces, bueno. Sí. O sea, atropellan un perro en la carretera en época de calor y a las 2 horas ya apesta. Entonces, como para pensar que se llevaron cargando el cuerpo a más de 1,000 kilómetros de distancia en medio del calorón, o sea, no, es ridículo. Sí, y aparte excelente comparación, el cuerpo de Cuauhtémoc contra un perro en la carretera. O sea, excelente. Pero era un perro aguerrido y valiente. Exacto. Así. Con convicciones firmes. También se quemaba las patas cuando caminaba en el cemento caliente, entonces sí hay comparación. Exacto. Tú te digo, nada más me quieres meter en problemas también a mí, o sea. A ver, el códice que encuentra doña Eulalia, que es el Códice Juárez, pero no gracias a tu amigo Benito. Ni a tu amigo. No, uy, sí, no, espérame. Lo encontró un señor que se llama Florentino Juárez. Y todos dicen que le atribuyen que lo hizo Toribio Benavente Motolinía. Sí. Y obviamente, doña Eulalia creyó firmemente que sí, ¿no? Y por eso se fue a excavar y todo, pero, o sea, sí era muy, muy buena en lo que hacía, pero nunca había ido a una obra, ¿se dice? A una excavación. No era como su mejor cualidad, como su fuerte, el trabajo de campo arqueológico. Porque el supuesto códice, por ahí ya después también se descubre que el papel es del siglo XVII y que la grafía es del siglo entre XVIII y XIX. Entonces, pues era un invento totalmente. Completamente. Como dijiste, las pruebas forenses que hicieron después todas estas comisiones revelan que había restos de al menos 7 personas, incluyendo niños, y que el supuesto cráneo de Cuauhtémoc en realidad era de una mujer. Sí. Y o todo es falso, o Cuauhtémoc era un travesti, lo cual dudo muchísimo, pero bueno.
Porque también dicen que cuando Diego Rivera, te digo que hizo su dibujo y todo, empezaron a acomodar los huesos y le sobraban. O sea, no había manera de que fuera, bueno, pero bueno. Y aquí por último, vamos a hablar, bueno, ¿quieres decir algo más de esto? No, adelante, ya dijimos todo sobre el caso de Eulalia. Bueno, y como decimos, no es nada en contra de la maestra Eulalia Guzmán, porque fue muy buena, pero en este tema sí se le fueron las patas bien feo. En fin. Ahora, todos sabemos, aquí hay el mito del nombre de Cuauhtémoc, ¿no? Todos sabemos que el significado de su nombre es águila que cae. Y se dice que esto fue porque era una profecía de que todo el imperio mexica iba a caer con él. Pero en realidad esto solo es un error de interpretación, porque Cuauhtémoc no es águila que cae, sino águila que desciende, como cuando van a capturar alguna presa. Y entonces, sí. Y pues sí, o sea, sí concuerda con su carácter aguerrido y todo, entonces eso nada más es un mito como que, ay, la profecía, porque ya saben que nos encanta inventar cosas así fatalistas. Exacto. Pero pues bueno, hasta aquí llegamos con la vida de nuestro gran Tlatoani, el Cuauhtémoc. Que no fue el último, porque también dicen el último Tlatoani, ¿no? Pero no, después hubo más Tlatoanis. En este gobierno mestizo estuvo Tlacotzin, estuvo Motelchiu, pasaron varios hasta llegar a Cesetzin y el último Tlatoani, Nana Cassipatzin. Entonces, bueno, pues nada, ahí está nuestra versión de Cuauhtémoc. Esperemos que les haya gustado y que haya podido a lo mejor contradecir un poquito las ideas que nos han enseñado. Todo esto con el motivo de pues que sigamos entrándole a la historia y que no nos quedemos con lo que nos han dicho, ¿no? Es correcto. Por cierto, se me olvidó mencionar al principio que toda la información estuvo documentada con del maestro Villalpando, así que no me vengan a decir que yo inventé todo y que no sé de historia. Sí, y estuvo también documentada del maestro Matos Moctezuma y del maestro Eric G. Cárdenas, que la verdad que qué buen trabajo hacen en su visión de explicar las cosas. Bueno, Matos Moctezuma, o sea... Sí, pues digo, es el que más sabe. Correcto. En fin, pues así llegamos al final. ¿Cómo te encontramos en redes? A mí me pueden ir a molestar en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, como @Juanito Godoy, su buen amigo. Ahí podemos entablar alguna charla. Es correcto. A mí me encuentran igual en TikTok y en Instagram como @SandungaRDZ. Y recuerden visitar también las redes del canal, que es @Entre Risas y Cenizas, lo mismo en TikTok y en Instagram. Y en Spotify. Ahí pueden dejarnos comentarios, ahí pueden dejarnos su like cuando subimos los shorts, así que por ahí los esperamos. Sí, no se pierdan el resto de los episodios. También comentar que hay un nuevo cuentito en el taller de reparación de calaveras. Les dejo el enlace en la descripción, vayan a leerlo. Y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana con algún otro tema interesante de la historia. Sí, dense la oportunidad de ir a leer los cuentos del doctor, porque mire, no es que sea aquí mi partner, que seamos familia, pero la neta escribe bien chido. Venga, luego me pues. pasas lo que te cae. Sí. Me pagan. No es verdad, sí escribe bien chido, dense la oportunidad. Venga, pues muchas gracias a todos por llegar hasta este punto del video. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.